Presentamos a nuestro próximo invitado, ya está en los estudios el pintor Daniel Santoro, lo presentamos de esta manera. Siempre la cuestión cultural y la idea de una política cultural, retroalimentar las élites culturales, o sea, tampoco no se trata de democratizar la cultura para que las élites, digamos, entren en un cono de sombra y no tengan, sino también las élites crecen, ¿no? Y o sea, la cultura crece toda al mismo tiempo. Entonces eso también es algo que al peronismo nunca se le reconoció demasiado. Si yo pinto una rubia, una mujer rubia, una botella de Coca-Cola, una bandera norteamericana en un cuadro, lo pongo todo en un cuadro. Y en otro cuadro pinto una morocha argentina, una cabeza, una negra, ¿viste? Cabeza. Una bandera argentina y un mate. Dos cuadros pintados de la misma manera, de la misma idoneidad, digamos. Uno va a ser pop y el otro va a ser kitsch. ¿Cuál es cuál? Adivinen cuál es cuál, ¿no? ¿Y por qué es eso? No es una boludez, ¿eh? Es la mirada que te está diciendo, esto nunca puede ser lindo, nunca puede ser belleza, esto. No está en la misma categoría que esto que sí que es glamoroso y pop. Porque se trata de una rubia y de una bandera norteamericana. Pero ese mundo de la oligarquía impone un gusto que no es el gusto latinoamericano. Ellos no quieren estar inscritos en el mundo latinoamericano, no quieren pertenecer a eso que consideran inferior, que son los cabecitas, los grasas, los negritos. Bueno, señor Daniel Santoro, muy buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, en primer lugar voy a cumplir con algo que me parece una prioridad absoluta, porque además tiene que ver con lo que vamos a hablar. Es este libro, Daniel Santoro y Julián Fava, se llama Peronismo entre la severidad y la misericordia. Lo voy a mostrar acá, señor director. A ver, acá estamos. Peronismo entre la severidad y la misericordia. Bueno, ¿cómo surgió la idea del libro? Contanos un poco. Sí, en realidad fueron unas conversaciones que me propuso Julián, que es un filósofo amigo, y conversamos mucho tiempo en bares, distintos bares de la ciudad, fuimos puliendo esas conversaciones, desgrabándola, y salió ese libro. Son unos cuantos capítulos y el núcleo central del libro se refiere a un poco una especie de ontología del peronismo, ¿no? De qué estaría hecho eso que llamamos peronismo. ¿Cómo pintarías la Argentina de hoy? Digamos, ¿cuáles son los elementos que te parece constitutivos de esta realidad? ¿Se puede descifrar con el lente del peronismo en la Argentina de hoy? Sí, bueno, es un efecto del peronismo también, ¿no? Yo creo que eso es algo, digamos, dentro de la idea de este gobierno, cuando habla de los 70 años y demás, ¿no? De toda esa, bueno, que es muy recurrente hacer esas referencias, en realidad lo que se está diciendo es que, bueno, todos estamos, esa forma que adquiere el peronismo es también la forma de la Argentina. Yo tengo una idea en ese sentido. Viste que se habla mucho de los 3 tercios, ¿no? Que componen el panorama político, y está bien, esos 3 tercios, está el tercio flotante que cuando se acerca al peronismo le da el poder al peronismo, cuando se aleja del peronismo saca al peronismo del poder y aparece otra situación. Entonces, a mí me parece que el peronismo está solapado a eso, es como un fractal de eso. Y también tiene 3 tercios el peronismo. Por eso que esa antología, digamos, que tratamos de hacer, esa ontología que tratamos de hacer, está reflejada de esa manera muy paradojal. También hay 3 tercios en el peronismo y funciona así. Hay un tercio flotante en el medio que somos, ahí me identifico yo, somos los peronistas, digamos, un poco Gioja sería, de alguna manera. Somos los que siempre tratamos de estar mediando entre los otros 2 lugares, ¿no? Lo que sería la izquierda y la derecha, para decirlo
muy sencillamente, es más complejo, pero digamos hay una izquierda y una derecha y un centro en el peronismo que es el PJ, no sé, la mayoría de los sindicatos, que es lo que produce el núcleo peronista. Pero, claro, cuando hay disensos ahí es que no se logra la unidad, o sea, el problema es el dispositivo, que el dispositivo funcione, como estaría funcionando ahora, por Ahora, eso te iba ejemplo. a preguntar. ¿No? Ahora funciona. Claro, que se puede sostener todo, entonces ahí es cuando el peronismo se identifica plenamente con los 3/3 digamos, los 3/3 básicos, y entonces ese solapamiento hace que el peronismo tenga el poder. El peronismo derrama a izquierda y derecha, siempre derrama y sale del peronismo, salen, digamos, se emite personajes, por ejemplo, qué sé yo, hoy en día podemos pensar en Pichetto, ¿no? El señor Pichetto es un efecto, o sea, es peronista y salió un poco, hay como un lugar muy fino, como una membrana que se pasa, entonces de un lado es peronismo y del otro lado es antiperonismo. Pero los dos comparten la misma membrana, es la misma membrana, no hay tanta diferencia. Lo que hay es la misma, o sea, se goza tanto de ser peronista como de ser antiperonista. Los peronistas son todos, ¿no? Entonces, claro, un poco tiene sentido esa frase que es un chiste de Perón, pero que tiene un sentido profundo en esa situación. Por eso que es muy difícil diferenciar la política en general del peronismo. Yo creo que siempre, si vamos a ver el caso de lo que estaría pasando ahora, tal vez forzándolo un poco, pero tal vez estemos ante una interna del peronismo en realidad. O sea, esto que parecía Cambiemos, que parecía otra cosa, que parecía algo totalmente distinto, en realidad se fue resumiendo y se fue convirtiendo casi en una interna del peronismo, en donde hay peronistas, antiperonistas, digamos, que se fueron del otro lado, que van a competir con el peronismo que está constituido. Pero son como emisiones, o sea, incluso le incluyo también a la señora Bullrich en esto, o sea que también es otro efecto gozante por fuera del peronismo. Sí. Ya la escuchamos hablar hoy, ayer, diciendo unas cosas tremendas, ¿no? Terrible, sí. Son los peores antiperonistas, son los peronistas, en realidad, cuando se cruzan la membrana y necesita... lo veo a Pichetto, por ejemplo, que tiene esa actitud melancólica. Es un poco arrabalero. Sí, es una persona que está sufriendo, incluso su situación la está sufriendo, porque, claro, perdió un amo, entonces él se tiene que inventar un amo ahora, porque Macri no tiene el volumen de un amo real. Muy ¿no? interesante. Es un amo inventado, por Pichetto para poder servir a un amo, que es lo que siempre él hace. La ansiedad lo perdió a Pichetto. Pichetto era una persona que podría estar de este lado. Hay que contenerlo, decís vos. Claro, nadie lo contuvo y se sintió desesperado, y como es así de melancólico, es un personaje medio trágico, incluso en su forma de ser, ¿no? Sí. Entonces se fue y perdió el amo, y entonces inventa un amo, melancólicamente se inventa un amo que no está. Y eso es lo que lo pone de tan mal humor. Entonces exacerba toda esa visión y termina con un goce antiperonista porque ya no puede tener el goce peronista. Entonces es como un reflejo, ¿no? Es lo mismo pero invertido. Sí. Quiero preguntarte por toda la iconografía peronista que está muy presente en tu obra, digamos, cómo surge la idea de utilizarla, si eso uno hoy lo puede traspolar y ponerlo en la actualidad, ¿cuáles serían esos íconos que uno podría citar del peronismo? Siempre, bueno, el ícono, la figura más icónica, la más iconizada, la que tiene anclaje icónico, siempre es Eva Perón. Eva Perón. Sí. Yo creo ¿Evita estaría enojada con una actualidad como la de hoy? Y sin duda, no sé, yo no la puedo ver, no sé, conviviendo con esta realidad, ¿no? Ella hubiera llevado las cosas a algún tipo de enfrentamiento mucho más duro, ¿no? De lo que es ahora, la política ahora tiene otras características, ¿no? No olvidemos lo que le hicieron a su cuerpo, lo que fueron capaces de hacer, ¿no? Y antes que eso, los bombardeos, cómo se resolvían las disputas políticas hasta no hace mucho tiempo. Esa violencia, de todas maneras, sigue presente verbalmente, lo que estamos escuchando últimamente. Te interrumpí, me estabas diciendo que Evita era es la figura icónica por excelencia y es polisémica, como toda figura icónica, tiene una cantidad enorme de lecturas. Hay una Eva que es una Eva tremenda, ¿no? Que es como la diosa Kali, capaz de
de desmontar la ciudad, cuando reclama que todos los ladrillos sean peronistas, por ejemplo. Ella desmonta la ciudad y la vuelve a reconstruir a su manera, como la diosa Kali, o sea, produce un vacío Sí. para que pueda construirse algo nuevo. Esa es la propuesta más extrema de Eva Perón. Y después está la Eva de la misericordia, ¿no? La Eva del amor absoluto, que es capaz de hacer unas cosas como, bueno, ahí está en el subtítulo del libro, entre la severidad y la misericordia. Pensemos que eso está un poco traído de la cábala, ¿no? Digamos, tiene que ver con el árbol de la vida, la rama de la severidad y la rama de la misericordia, que son toda la existencia humana se debate entre esos dos paradigmas. Por un lado, pensemos cuando se piensa en la necesidad de una revolución, las motivaciones son siempre misericordiosas, es decir, se hace una revolución porque el pueblo sufre, Claro, la gente para está poner mal. justicia social. Claro, entonces todas las revoluciones siempre en sus inicios son plenamente misericordiosas, se hacen por eso. Y pensemos que después al poco tiempo, cuando se establece la revolución, cuando se establece sobre todo la ley revolucionaria, como toda ley es muy severa, y entonces terminan sus días las revoluciones en la severidad más despiadada. Pensemos la Revolución Rusa, Sí, la sí, claro. francesa. Sí, sí. Y el peronismo tuvo una excepción, y ahí tal vez está el plus del peronismo. Jamás llegó a la instancia de severidad. Pienso que Eva Perón tal vez hubiera llevado las cosas hacia un extremo de ley revolucionaria, ¿no? Entonces imponer... Perón, en cambio, prefirió invertir el tiempo, cuando Sí. lo decía, ¿no? Mejor gastar tiempo y no sangre. Eso es un principio de misericordia. El último Perón no es el mismo último de... Perón, claro, pero digo el Perón que fue derrocado en el 55, ¿no? Fue un Perón, a pesar de eso, misericordioso, a pesar de lo que había pasado, Sí. cuando podía haber respondido con una máxima violencia, es decir, imponer la ley y haber fusilado a 200, 300 oficiales, que hubiera terminado con la revolución. Lo podría haber hecho. Sin embargo, prefirió irse. Y prefirió entonces dejar siempre la revolución en un marco de misericordia, no llevar al extremo de severidad. Y eso es lo que produce el efecto de felicidad que siempre trae el peronismo. El peronismo siempre es para el pueblo digo, ¿no? Siempre es una buena noticia, siempre es una esperanza de felicidad. Siempre incumplida, por otro lado, ¿no? Porque no es que el peronismo ha fracasado como todos los movimientos políticos también, pero nunca llevó los extremos de severidad que lo hubieran hecho olvidar, que le hubieran dado, que hubiera traído el temor de un próximo peronismo punitivo. Sí. Digamos, nunca tuvo la punición, siempre fue punido el peronismo, pero nunca... ¿Pero por eso tiene propuso... vigencia hoy? Yo ¿el creo peronismo? que eso es una de las garantías de retorno que tiene. O sea, esa es la esperanza, siempre hay una esperanza que si bien el peronismo va a haber algo de felicidad, siempre va a haber un reparto de la riqueza, siempre, eso es lo que produce la indignación de todo el espectro antiperonista, ¿no es cierto? Y digamos, en esa iconografía de Evita, de Perón, los motivos escolares muchas veces de aquella época, que yo veo que está muy presente en tu obra, digo, ¿cuál es la lectura que puede hacer la juventud de eso, teniendo en cuenta que hace muchos años que ya ha pasado desde Sí, ese ya no momento? creo que eso tenga sentido más que, digamos, anecdótico en un punto. Lo que hay digamos, en torno a ese imaginario de la propaganda política, por ejemplo, los libros de lectura. Hay un montón a mí me gusta, yo nunca soy celebratorio del peronismo, yo no hago celebraciones, ni siquiera hago muchos retratos ni nada. O sea, lo que me gusta es indagar, sobre todo en las zonas oscuras. Y me gusta recrear eso y producir algunas formas digamos, hacer novedades icónicas, o sea, reelaborar el ícono y con eso sí producir algún tipo de actualidad. O sea, siempre el problema de la mal llamada grieta, ¿no? Que es un tema, siempre se habla, ¿viste? Se habla de la grieta, hay como una especie de significante que se... ¿Existe la grieta? Claro, y yo creo que está mal dicho, o sea, a mí me parece que no es pertinente hablar de una grieta. Una grieta, se puede hablar de una grieta, por ejemplo, si esta mesa se agrieta y entonces está amenazada su unidad,
y entonces hay que subsanar la grieta. O sea, la grieta lo usa el poder para decir hay algunos atorrantes que quieren agrietarnos nuestra unidad y vienen a amenazarla, habría que eliminarlos. O sea, vos decís que no se puede hablar de grieta porque obviamente se parte de una unidad, claro, y algo que se divide posteriormente. Que es un pasado que nunca existió. Un pasado de unidad que nunca existió. Nunca hubo eso. Entonces, en todo caso hay una escisión. Cuando hay una escisión hay dos partes. Entonces sí. O sea, hay dos mesas entonces, no es esta mesa que está agrietada, sino tenemos dos mesas. Vamos a negociar y vamos a ver si podemos componer con eso una sola mesa. Pero no es que hay una amenaza a través de una grieta y que nosotros teníamos una mesa entera y de pronto vinieron unos atorrantes y nos agrietaron la mesa. Entonces vamos a castigarlos por haber producido la grieta. ¿Qué es lo que siempre está detrás de esa palabra? Sí. O sea, esa palabra no es inocente, fue inventada siempre por el poder. Que siempre hay unos negros, hay alguien dando vuelta ahí, desde la vuelta, hay cuadros emblemáticos, yo trabajo mucho, ¿no? La Vuelta del Malón, por ejemplo, son unos negros que andan dando vuelta por ahí, los cabecitas y demás, que nos vienen a amenazar. Entonces habría que hacer algo, 70 años, digamos, haciendo algo para que no vuelvan. Y resulta que, un poco freudianamente, ¿no? Vuelven siempre como una amenaza, y cada vez que vuelven, entonces se habla de este tipo de cuestiones, o sea, vienen a complicarnos la vida, vienen a arruinarnos la mesa. Me reverbera mucho, mientras vos estás hablando, te tuteo, las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que parece enfrentar a un sector de la clase media, porque esto que se conoció en las últimas horas tenía lugar creo que en el barrio de Palermo, que enfrenta a un sector de la clase media con los movimientos sociales, ¿no? Como dicen, bueno, finalmente ellos, que no trabajan, que esto, que lo otro. Sí, eso es un viejo anatema antiperonista, de los primeros anatemas, ¿no? Cuando siempre se ve a ese otro, que puede estar encarnado en el cabecita, en el negro, en el boliviano, en el peruano, en el extranjero, siempre ese otro tiene un exceso de goce. Y siempre ese exceso de goce, ese exceso de felicidad, repercute en mí que yo pierdo, en función de lo que el otro goza de más, yo gozo de menos. Digamos, siempre hay una especie de desnivel. Siempre el otro está gozando demasiado. Ellos cobran un cheque del Estado, por ejemplo. La están pasando bárbaro. La pasan bárbaro y nosotros, qué sé yo, perdemos la posibilidad de tener, en vez de 3, 2 mucamas, ¿no? Entonces nosotros somos más perjudicados, incluso porque ellos ganan más y nosotros perdemos. Entonces, ese desnivel con el que siempre se mira, bueno, es un tema del psicoanálisis también, ¿no? Siempre es el goce del otro, el que está, uno está detrás. Entonces, claro, uno, por ejemplo, ponele que un grupo de organizaciones sociales y de pronto le dan un choripán, el único en el mes, ¿no? El único choripán que comen en el mes. Pero basta que uno lo vea comiendo el choripán y ya van a decir, mirá ese atorrante, vago, come choripanes. O van en micro a la movilización. Claro, y entonces cualquier cosa, y esto, bueno, esto es muy viejo, yo recuerdo en la década del 60, era casi un deporte de la clase media, pasar por los costados de una villa, ponerle la 31 y contar la cantidad de antenas que había en las casillas, ¿no? Entonces, cada antena era un exceso de goce del que estaba dentro de la casilla, ¿no? Mirá, tienen televisión y viven en una villa, se decía. Eso era uno de los... Bueno, eso después se traslada, están todos los... nosotros trabajamos con Francis Estrada una serie de televisión que se llamó Proyecto Aluvión, que lo pueden ver, está en YouTube, y ahí trabajamos todos los puntos, esos puntos oscuros, los fantasmas que produce el peronismo. Y uno de los más atractivos es la quema del parqué. O sea, le daban chalecitos californianos, mito, ¿no? Pero el tema es que tenían piso de roble de eslabonia. Y eso era un exceso de goce para el cabecita. Tener el piso de roble de eslabonia. ¿Cómo se desangustiaba? Porque produce una angustia el goce del otro. ¿Cómo se desangustiaba? Pensando que al poco tiempo iban a levantar el parqué y hacer un asado. De esa manera iban a desbaratar la casa. Y entonces iban a cesar de gozar, ya no iban a gozar de esa casa que no merecían. Entonces, fíjate las leyendas urbanas que se armaban para poder convivir con ese exceso de goce que siempre es percibido en el peronismo.
Daniel, la verdad que te agradezco muchísimo, nos quedamos sin tiempo, me quedaría escuchándote una hora entera, así que te vuelvo a invitar al programa en cualquier momento. Dale, cuando quieras. Así que te agradezco muchísimo, ha No, sido muy gracias a vos, amable, un Julián. gusto enorme tenerte.